Llega ante ustedes la belleza deslumbrante, el del talento anómalo. Óyelo. Ponte gafas. Vamos. Ahí. La belleza rimbombante. Ese mismo. Es Narso. ¡El Narso! Espérate. Ustedes me hablaron del concierto de Andrea Bocelli. Es él. Es él. Ahí está. A nuevo video 97 Rota con Juan Carlos Mato, Moray Boyola, Fernán Reyes, y que me pida la bendición Andrea Bocelli, por favor. Ha llegado el hombre más bello que parió madre sobre la faz de la tierra, y todo el mundo grita conmigo. ¡Qué bello soy! Fernan y Moreima van a pagar por Andrea Bocelli. Yo lo tengo gratis. Ya pagamos, devuélveme el dinero. Ustedes nunca pagan por ver un concierto de nadie. Ustedes me tienen todas las semanas aquí. Me llenó la cabeza que ese concierto va a estar brutal. No. Cogió y me Fernan, metió parece ahí mentira. cuando yo tengo el mío. Parece Tiene mentira. 20 minutos para disculparse con él. Wow. 20 minutos. Es más, te entrego el segmento. Comienza. Pido disculpas, de verdad que no sé qué pasó. No sé qué me pasó. Un lapsus, te fuiste con lapsus mental. Te pasó como a Nabucodonosor, con lo de los sol, te fuiste de momento. Perdió la cordura. No te cuento cuántos envolvió, cuántos compramos por él. No. Wow, Tacho, increíble. Dios, bueno, la verdad es que... Pero, y cayendo en sí. Después de esa nota triste con la que comenzamos, ¿verdad?, el segmento, quiero darle un saludo a todas las personas que se conectan en las ondas radiales del 97.7 de Nueva Vida, que están también a través del Liberty TV viendo esta faz. Esta complexión física salvaje, que cada semana aquí los viernes a las 8 engalana este estudio, engalana tu vida, engalana toda tu existencia. Y hay gente comprando, ¿cómo se llama? Pantallas más grandes para verte más Para de cerca. verte más cerca. Sí. Yo he visto a gente en estos días saliendo de las tiendas con los televisores de 80 y 75 pulgadas, que es una cosa loca. Mira, ni mi gamuza de hoy te opaca. La gamuza de Omaira. Ella, yo te veo. Espérate, ¿de quién? De Omaira, mira, mami. De Moraima. Perdóname. También tengo lapsus. Molestia tienes conmigo También eso es porque lapsus. no te No. encontré con Ahora quién usted pida para ti. disculpas. No, tú sabes. De Omaira Moraima. No me molesta para nada, me dicen mucho ese nombre. Esa gamuza, yo ya todo Puerto Rico lo sabe, Moraima. Ajá. Todo Puerto Rico sabe que tú Seguro. tratas los viernes de Impresionante. tirarte una telita Eso, los adicional. viernes Lo intenta. Los Sí, viernes sí, yo no tengo inténtate. oportunidad aquí, muchachos. Cuando tú te pones gamuza un viernes, tú sabes que tú estás tratando de opacar a Narso, pero es que es imposible. ¿No? Moraima, mira a mí. Ahora me sabe con el Omaira. Es imposible, Moraima. Confórmate en los viernes con el segundo lugar. Sí, ¿Con el Confórmate, por segundo favor. lugar? Sí. Sí, yo lo sé. Hay yo veces sé. que el segundo lugar es como el primero. Dale. Es como el primero. Eso es como el primero. Claro. Así que, Gracias, bueno, gracias. un saludo a todo el mundo. Sé que estuve la semana pasada ausente. Ay, hizo falta. Sí, yo sé que es difícil siempre. Lo que pasa es que fui responsable. Fue un vacío. Sí. Fue un vacío. Irresponsable. No, fui responsable. en no fue venir. responsable. Fui responsable a no venir. ¿Por qué? Es porque es que estuve en contacto cercano, sin saberlo, con una Ok. persona que tuvo el COVID. Bueno. Ok. Entonces me enteré durante la semana. Inmediatamente fui a hacerme las pruebas y pues Wow. el COVID no pudo conmigo, que no. No pudo No entrar. pudo, entrando. Pero es que Moraima, entrar a mi cuerpo una enfermedad. Eso es imposible. Es bien complicado. Wow. Sí. No Tratan. son muchos los viruses y las enfermedades que han tenido el privilegio Yo creo que hacen fila. De de habitar. habitar aquí. De ¿Usted no habitar aquí. cree que hay virus que han hecho hasta apuestas? A ver. Yo los veo. Fila, yo los veo haciendo fila. Yo sé gente alrededor mío, todos enfermos, y yo con mi galillo intacto, saludable. Papá Dios me dio una genética hermosa.
Qué bien. Y eso es parte de verdad. Así que gracias a Dios estamos aquí. Resultados negativos. Estamos de regreso. Qué bueno, qué bueno. Y hoy yo sé que me van a caer chinche. ¿Por ¿Por qué? qué? No diga eso. No Estoy diga. anticipándolo, Juan Carlos. Estoy anticipándolo, Fernán, Moraima. Estoy Pero anticipando vamos. que me van a caer chinche. ¿Por ¿Pero por qué? Mira, esto es lo que sucede. Ajá. Esto es lo que sucede. Yo soy una persona que constantemente está cuidando su salud. Sí, Sí. Porque usted sabe que una estrella como yo, claro. que está viajando el mundo constantemente, que se presenta en múltiples escenarios y plataformas sí. digitales, y virtuales y presenciales. Eso. Tiene que, pues, obviamente, cuidar su cuerpo y cuidar su figura. Sí. Así que yo velo lo que como, las porciones, tengo cuidado con las grasas, carbohidratos, los dulces. Ajá. Pero si hay una temporada en el año en la que yo pongo un poco a un lado esta cuestión de la comida saludable, es la Navidad. Sí. es la- No me diga usted. Sí, no, porque realmente cuando tú vienes a ver es prácticamente imposible tú hacer una dieta rígida y mantenerte firme en una dieta cuando quizás en tu casa tú puedes cocinarte lo que a ti te dé la gana, Sí. pero te van a invitar a algún otro sitio. Sí, claro. Vas a ir a algún lugar en donde va a haber comida. Eso es así. Vas a tener una oportunidad de llegar a un sitio que ya sea con un grupito de 5 personas o de 10 o de 2 o de 3 y estás invitado. La gente va a hacer la comida típica navideña. Claro, el tembleque. El tembleque. El arrocito con gandules. El arroz con gandules, el pernil, con el Cuerito. cuerito. Sí, claro. ¿Tú me entiendes? Seguro. Entonces, yo podría ponerme del lado de que está tratando de comer saludable, pero hoy no me da la gana. Wow. Oiga, pero estos son expresiones. Hoy yo me voy a poner del lado de quien está invitando y quien cocina. Quien estuvo las horas ahí en ese fogón, Con- sudando, Con amor. con amor y con deseo de que cuando la persona llegara a la casa pudiese degustar de ese manjar. Y, Que no es y lo escucharlo. Y escuchar que decía, sírveme más, quiero un poquito más de ese pernil, por favor. Échame un pastel adicional que me gustó eso. Tú tienes ese deseo en tu corazón. Tú estuviste, mira, ahí majando la vianda. Tú estuviste buscando el arroz. Manchándote las manos. No, ahí, tú sabes, te cortaste quizás. Sí. Oye, Velando tú- el pernil, horas, desde la horas. noche antes adobándolo, desde la Nacho. noche antes, lo No, tenías en la nevera, ahí, para que cuando la persona viniera, la familia viniera hoy, ese pernil supiera suculento de más allá. eso. Y tú te fajaste para hacer algo digno de la aprobación y del gusto de las personas que te ibas a buscar. Y de momento, ¿Qué pasó? viene una persona que tú Ajá. estás invitando a tu casa a comer Ajá. y Sí. viene a decirte, ¿tendrás alguna opción saludable en el menú? Ay, Dios. Oh, wow. ¿Cómo es? ¿Tendrás alguna opción vegana en el menú? Yo jamás haría algo así, jamás. Mira, mi hermano. Wow. Ay, Me ay, escucho ay. indignado. Yo sí, es que yo me puse a pensar en esto y a mí se me ardió la bilis. ¿Tú Bueno, sabes lo que usted pasa? tiene que contestarle, sí, el lechón fue criado con Mira, vegetales. yo tengo las alternativas que Ajá. la persona que cocinó, Ajá. las respuestas Ajá. que la persona que cocinó podría darle a la persona, porque siempre va a haber alguien. Ajá. En estos días cada vez más son, y yo lo entiendo porque le digo, yo me cuido, pero yo tengo las respuestas que esa persona que cocinó debería darle Ajá. a quien venga con ese mambo. Tire. Ese mambo. Por ejemplo, tú le serviste, hay cuerito en el plato. Sí. O pasaron un plato de cuerito por frente. Ajá. Le pasaste el cuerito y la persona dijo, ¿hay alguna opción más saludable en el menú? Oh. Tú le vas a decir, claro que sí. ¿Usted ve aquel rollo de papel toalla? Sí. Sí lo veo. No hay problema. Vaya y búsquese 5 o 6. Tráigalo. Séquele la grasa al cuerito. Sécalo bien por ambos lados. Ajá. Y esa es la opción más saludable para usted. Tiene menos grasa. Séquesela. Ahí está. Usted va a ir donde la persona va a decir los pasteles. Ajá. Le sirve un pastel. ¿Habrá una opción más saludable en el menú de esta noche? Pues claro que sí. Ah. No hay ningún problema. Claro que hay una opción más saludable. Quítale todo lo de adentro al pastel. Coge el tenedor,
maje la masa. Y ahí tiene un majado de vianda, un majadito, porque tiene yautía, tiene plátano. Ahí lo tiene. O si no, mire a ver, entreténgase, sáquele las aceitunas, sáquele los garbanzos. Y lo junta con los garbanzos del arroz y ahí tiene un cóctel de granos y aceitunas, se lo come, se lo ampea. Una ensalada de grano. Una ensalada de grano. ¿Cuánto tiempo le va a tomar comerse el pastel? Exactamente. Allá, éxito ahí, le dice. Sigue caminando. Yo quisiera que la gente hoy llamara. Ajá. Gente que ha tenido esta experiencia. Sí. Oye, Ajá. porque vamos a ser claros, ¿cuánto menos habría que hacer para complacer a las personas? Oye, demasiado. No, hombre, no. Demasiado. Es que la rigidez, lo que yo digo es la rigidez. Sí. Mire, hay momentos, hay temporadas, hay días que por favor, Sí, ¿verdad? vamos a bajarle 5. Sí. Vamos a bajarle 5 a esa cuestión y, oiga, no se coma el perdín y el cuero, pero por lo menos cómase el arroz con gandules, con el pastel. O sea, cómase, esa señora se fajó, esa Claro. persona se fajó para cocinar. Y yo quiero que la gente llame y me diga cuáles serían esas opciones, ya que yo hice esta comida. Y no hice nada vegano, ni hice nada muy saludable para ti. ¿Cuáles son las opciones que tú podrías ofrecerle Muy bien. a esa persona dentro del menú que tú hiciste? Ahí está. Para Muy que la bien, gente llame. excelente. 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Saludos. Buenos días, bendiciones familia y qué privilegio para mis oídos escucharte en el día de hoy. Anderay. Anderay. ¿Qué está pasando? Saludos para ti. Todo bien, Nancy, y ahora mejor. Qué bueno, bendiciones. Qué bueno. Si tú fueras esa persona, Anderay, que estás cocinando esa suculenta cena para unas personas que vienen a tu casa, y viene alguien con la cuestión esta de que si hay algo más saludable en el menú, ¿qué tú le ofrecerías? Nada más y nada menos le diría, Sí. trae tu propia comida. Ay. Oh, Pasa que La ella está en la casa. loncherita, la loncherita. Pasa que ella está en la casa, imagínate qué tú haces. Vira, cocina y no, ya se acabó. Claro. Pero bueno, pero eso es una buena opción para quien es demasiado rígido. Sí, exacto. Lleve su comidita. Claro. Sí, lleve su comida, no hay ningún problema. No se preocupe, yo traje mi comida. Exacto. Y ya, y usted se come su Y comida. no le hago a la fiesta Y a no nadie. le hago a la fiesta a nadie. Y no le hago a la fiesta a nadie. Vamos con la próxima Adelante, llamada. adelante. Saludos, buenos días. Bien. Bueno, mi hermano, yo le diría fácilmente, mira, ya hay servicio de Uber. Puedes entrar al sistema de Google para que yo te doy mi dirección para que pidas tu comidita por Uber, para que te la traigan aquí. Claro que sí, tenemos Uber, hay Uber por ahí. Hay varias aplicaciones que traen Eso está alimentos a la bueno, casa. eso está Yo bueno. te doy la dirección de mi casa sin ningún problema. Uber Eats, para que Uber Eats. vengan aquí, Uber Eats. Uber Eats. ¿Sabes otra cosa que yo le diría? Mira, si yo hice jamón con piña. El jamón con piña no es saludable. No te preocupes. Busca un plato. Sírvete toda la piña y toda la cherry que tú quieras en el plato. La piña y la cherry del jamón con piña te la sirves solita y te las ampeas. Ahí está. Frutita para ti. Frutita para ti. Con proteína. Con proteína, seguro que sí. Ahí está. Buenos días. Ay. Sí, buenos días. Esto Buen es día, fácil porque yo sigo una dieta keto, pero te puedo poner arroz con gandules y toda la comida. Ahí A está. excepción de te preparo una buena ensalada verde para que junto con el pernil y la grasa del cuerito, que es bastante saludable, te la sometas. Ahí está. Te las sometas. Ahí está. La grasa La del grasa cuerito, que es Es bastante saludable. Bastante Esa saludable. Esa frase la voy a... Yo jamás, la grasita de pernil para que te la sometas. Yo no jamás en mi vida hubiese pensado que la grasita de pernil era saludable. Para Jamás. echársela a la lechuga. La lechuga, Sí, yo entendí sí. que es como el... Como un dressing. El dressing. Como un dressing. Wow. Oye, pues. Wow. Grasa de lechón, de lechón. para la lechuga. Ahí está. Qué grata sorpresa. Wow. Sí, no, esto es música para tus oídos. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Adelante. Fernan, te Ay, encantó. papá. Qué lindo es Dios. Sí, amén. Amén. Adelante. Adelante. Vamos, saludos. Buenos días. Sí, buen día. Buenos días, bendiciones. Buen Sí. momento para comenzar a ayunar. Ahí está. Pero Mira, es que esta está wow, buena. Esta está buena. Es más, mira, y ponle. Me encantó. Está buena. Y ponle que tú llevabas ayunando ese día completo, ponle. Ajá. Y llegaste por la noche a este sitio en donde lo que hay es esa comida que tú no quieres comer porque no es muy saludable. Yo creo que es una invitación de Dios a que extiendas ese ayuno. Exacto. Hasta Sí, mañana. hasta mañana. Yo creo que es Dios estirándote, Sí, diciéndote sí. quizás es el momento para que hasta mañana tú estés, Sí. ¿verdad? ¿Verdad? Y son un par de horitas más. Claro que sí. Si él lo hizo 40, Sí. wow, Wow. tú lo hagas un día. Pero Sí. que tú le digas a la persona es un buen momento para ayunar, me encanta. Es un buen momento para ayunar. Siervo. Siervo, Falta que te hace. siento que sí, Falta que te hace. siento en mi corazón decirte que es un buen momento para comenzar un ayuno. Saludos, buen día. Buen día, buen día.
Buen día, muchas bendiciones, muchachos, desde acá, desde Dallas, Texas. Bendiciones para ti. Les felicito por su emisora, por su gran trabajo, por sus orientaciones, por todos los recursos que tienen Nueva Vida. Primeramente quiero decir todas estas cosas porque pues los escucho las 8 horas del día que trabajo y de verdad que son de gran ayuda. Y a esa persona que son veganas, y mi recomendación es que en Navidad se quede en su casa en cuarentena, porque tú vas a ir a una fiesta y no vas a comer lechón, no vas a comer cuerito, no vas a comer arroz con candura, no vas a comer majarete, de lo que te den. Mira, quédate en cuarentena. Más estricta, una cuarentena más estricta para ti. Sí. Autoimponte una cuarentena. Seguro. Me parece excelente tu sugerencia. Gracias por compartirla. A mí también. Me parece excelente. Mira, empezó tu toque de queda. Sí. Son las 7, pero el tuyo empezó ya. Saludos, buen día. Buen día. Saludos, bendiciones para ti. Bendiciones. Mira, ese Chayanne que está ahí, yo le voy a decir que la persona compra. Que la persona coge que... la hoja del pastel. Ahí está. Le echa un poquito de ensalada. Sí. Un poquitito de arroz y se zurra. No hay problema. La hoja del plátano. Ah, bueno. Cómete la hoja del plátano. La tiene que aprovechar también, no se puede echar el patacón. ¿Qué más vegano que eso? Ahí está. Cógete la hoja del plátano. Es más, si no quieres echarle nada, tírale un poquito de ketchup por encima. A lo mejor sabe igual de bueno que los pasteles. Exacto. Ajá. O te doy un caldo. ¿Sabes que los pasteles los hacen en agua? Ajá. Y eso se hierve un rato ahí. Sí. Mira, sírvele un caldo del agua esa. Le sirves un caldo de lo que sobra, del agua esa que se quedó ahí. Se la sirves en un caldo. Le echas 2 o 3 pimientos morrones por arriba. Y ahí está, un caldito para ti. Ahí está. Ah, pues seguro. Y buen día. Saludos, buen día. Yo le bendiga, buenos días. Bendiciones para ti. Yo tengo otra visión. Tú tienes otra visión, claro. Sí, porque respetamos. Yo entiendo que cuando uno invita a besar la casa, sí, uno conoce a la persona. Claro que sí. Entonces yo le preparo lo que la persona come. Sí. Para que tenga la oportunidad de escoger entre lo que hay y lo que la persona puede comer. Bendita sea usted entre todas las mujeres. Amén. De verdad que sí. Usted es una mujer de esas que va a complacer el paladar. Y vamos a ir a su casa. Y nosotros, usted me dice, si a usted le gusta esto, yo le cocino eso. Exacto. Y si tengo que hacer 3 platos, hago 3 platos. Bendita usted. Bendito usted. Eso está tremendo. Lamentablemente no todo el mundo. Oye, ¿qué tú piensas del postre? Si tú le sirves el postre, el arroz con dulce, ¿qué hacemos? Wow. ¿Qué hacemos? ¿No tendrás una opción más saludable que el arroz con dulce? Mira, claro que sí. Seguro. Sí. Mira, ¿Cuál es? ¿Tú ves el palo de canela? Quítaselo. Coge el palo de canela y ves las pasitas. Quítale las pasitas, le haces, echas todas las pasitas en un platito con un palito de canela y ahí nos vamos. Salud, salud en un plato. Y buen provecho. Y buen provecho para ti. Tenemos otra llamada. Se acabó ya. Pues mira, muy bueno. Vamos a bajarle 2. Disfrute. Y si yo voy a tu fiesta, ¿verdad? Y hay lechón, pero en la parte de los postres que están hablando, tembleque, que es azúcar. Claro. Y yo te digo, ¿no tendrás una gelatina sugar free que tú me dirías? Yo te diría, mira, yo tengo ahí un pote de leche de avena on sweeten. Ajá. Leche de avena, yo te doy un vaso de leche de avena. On sweeten. Exacto. Si quieres le echas canelita encima, le echas alguna cosita que tú quieras, clavo, anís. Ese postre. O ayuna. O no comas postre. Que de momento hay gente que no come postre, pues no comas postre hoy. Me consigues en las redes sociales como Narso Oficial, Narso con S, Narso Oficial. Oye, en estas navidades sería un buen momento para que descargues el sencillo Qué Bello Soy, featuring NG2, que está disponible para que lo puedas descargar en cualquiera de las plataformas digitales de tu preferencia, la que tú quieras. Y también para cualquier invitación. Mira, estamos siendo ahora selectivos. De momento han entrado una que otra y estamos evaluando una por una para ver cómo podemos complacer a esa gente que está sedienta de mi presencia en las actividades. Así que también sigue a la familia 1:30. 1:30. Oye, que tienen café nuevo, café. Ay, qué bueno. Sí, Café ¿verdad? se llama Café 1:30. Café 1:30 y tú lo puedes pedir en quincayaboricua.com. Quincaya con doble L. Quincaya con Q, quincayaboricua con doble L.com. Quincaya Boricua. Café 1:30 en grano, molido, premium, regular, el que tú quieras, tu preferencia, lo puedes recoger
en nuestro punto de entrega en Guaynabo o te lo chipeamos a tu casa en o fuera de Puerto Rico, en los Estados Unidos. Lo voy a mandar a buscar ahora mismo. Para la gente que está en la diáspora, que también quieran disfrutar de un rico café de Puerto Rico. Oye, y nos vemos aquí la semana que viene en otro segmento más con el hombre más bello del mundo para que todo el mundo grite conmigo. ¡Qué bello soy! ¡Carto! Se gusta de verdad.